Bueno, muy buenos días para todos, me alegra saludarlos. Como ustedes saben, pues se tomó la decisión de que con ustedes vamos a trabajar de tiempo completo los días de reposición, es decir, los días sábados y los días festivos. Durante la semana estamos tratando de trabajar simultáneamente virtuales y presenciales, pero pues ustedes saben que no ha sido fácil, ¿no? Con ustedes nos ha tocado enviarles trabajo al iniciar la hora de clase, luego revisarles, pero obviamente pues el tiempo, digamos, que nosotros estamos pasando con ustedes realmente pues está siendo muy limitado. ¿Eso qué significa? Pues entre otras cosas que nos toca aprovechar muy bien estos espacios, que de todos modos algunos de ustedes han venido mostrando un buen rendimiento académico y sobre todo pues han venido mostrando también que se adaptan bastante bien a este mundo, digamos, virtual y tienen cierto nivel de autonomía. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que también intentar complementar la información que nosotros les enviamos, tratar de buscar ampliar esa información, y pues también, digamos, de parte nuestra, hemos intentado en la medida de nuestros tiempos, porque la verdad esto está, sinceramente, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, el día de hoy, precisamente, lo que estoy haciendo es grabar esta clase para que pueda servir no solamente para ustedes, sino también para los compañeros del otro décimo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pues también, digamos, vayamos avanzando un poco con ustedes, porque por ejemplo hoy me veo con ustedes, pero con los otros compañeros del otro grupo me vuelvo a ver cuando vuelva a ver reposición de la clase. Entonces eso complica un poquito las cosas. Y estos espacios de interacción pues no son tan sencillos, digámoslo así, de acordar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a dar inicio. Voy a poner la diapositiva, a compartir diapositiva y ya comenzamos entonces. ¿Me confirman por favor si sale la diapositiva? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema que estamos abordando en este periodo es el texto argumentativo. Discúlpenme, voy a salirme un momento que ya me pidieron el ingreso. Por favor, los estudiantes que ingresan después de que yo tome lista, al final me acuerdan, porque algunos de ellos no los reporto en la asistencia, ¿vale? Bueno, les comentaba yo entonces que este periodo estamos trabajando el texto argumentativo. Yo ya les había compartido en la clase anterior una información alrededor de este tema. Ustedes leyeron un texto que se llama El elogio a la embriaguez como un ejemplo de lo que es el texto o un tipo de texto argumentativo específicamente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es pues hacer una explicación general sobre este tema, pero también ayudar a resolverles las dudas que les haya generado la lectura del texto. Entonces, el tema del texto argumentativo, ¿por qué la importancia? Ustedes ya están a un año de presentar las pruebas de estado y especialmente una prueba que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes es la prueba de lectura crítica. Lectura crítica involucra no solamente el componente de lenguaje, que ustedes lo han adquirido desde primero primaria, y que tiene que ver con el desarrollo de toda la parte gramática, todo lo que tiene que ver con la sintaxis, lo que tiene que ver con la semántica y los diferentes tipos de tipologías textuales, el cuento, la novela, la poesía, bueno, en fin, género lírico, género narrativo, género expositivo, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, enmarcado en la asignatura de lengua castellana. Pero lectura crítica también exige un componente filosófico importante, que es lo que propiamente se conoce como lectura crítica, la capacidad que tiene el lector de enfrentarse a textos filosóficos, comprenderlos, analizarlos muy bien, sacar inferencias y tomar una postura crítica frente a los mismos. Entonces, en esta unidad que vamos a trabajar a lo largo de este periodo, yo me quiero concentrar en el texto argumentativo porque esta prueba de lectura crítica tiene gran cantidad de textos argumentativos. Casi todos los textos allí
son textos argumentativos. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy clara esta tipología textual. Ahora, dentro del texto argumentativo vamos a trabajar dos tipos de texto, el ensayo filosófico y el artículo de opinión. Tanto el ensayo como el artículo son textos argumentativos, pero cada uno tiene unas especificaciones distintas. Entonces, ese va a ser el trabajo de esta unidad. Este trabajo yo lo llevo realizando desde el año 2016 en la Escuela Normal y es una secuencia didáctica para la elaboración y la interpretación de textos argumentativos. Esta secuencia didáctica involucra, como lo acabo de mencionar, no solamente el área de filosofía, sino el área de lengua castellana. El contenido o el tópico es el texto argumentativo, tiene una duración de 10 sesiones, es decir, 20 horas de clase, dado que cada clase tiene 2 horas. Y pues el propósito de este texto argumentativo, discúlpenme, vuelvo a salirme para dar ingreso. Aquí el problema es que cuando no se sale, empieza a generar dificultades de conectividad. Bueno, ¿ustedes están viendo la diapositiva todavía o ya no la están viendo? Ya no. No, profe, ya no. Ay, Dios, bueno, no sé qué pasaría. Si es que se me bloquea. Ya, ahora sí. Bueno, no sé qué pasó. No, me va a tocar después de que hoy empiezo a no dar ingreso a nadie más porque se me bloquea esto. Bueno, ¿me confirman entonces si ya se está viendo otra vez la diapositiva? Sí, señor. Listo. Me da pena con la persona que está pidiendo el ingreso, pero no, ya no me vuelvo a salir porque si no se me daña aquí la presentación. Bueno, entonces les decía, el propósito de esta secuencia didáctica es que los estudiantes del grado 10º de la Escuela Normal Superior identifiquen las partes que componen un texto argumentativo y aprendan a construir sus propios textos argumentativos. Entonces, es un objetivo doble. Por un lado, que ustedes comprendan qué es el texto argumentativo, cómo se articula, pero también que puedan construir sus propios textos, ¿sí? Como les decía, este es un trabajo que yo vengo realizando desde el 2016 y pues los resultados han sido hasta el momento bastante positivos, sobre todo en lo que tiene que ver con resultados en pruebas Saber 11, en la prueba de lectura crítica. Bueno, vamos a comenzar entonces este tema con esta imagen que les estoy compartiendo. ¿Quién aparece ahí en primer plano? Egan Bernal, un ciclista famoso. El ciclista. Ok, ciclista famoso, ¿de qué país? De acá de Colombia. De Colombia. Del departamento de Boyacá, precisamente. Bueno, realmente él es de Zipaquirá. Zipaquirá sí. Es de Cundinamarca. ¿Sí? Pero es límite con Boyacá. Sí, es límite con Boyacá. Digamos que son vecinos. Son vecinos con Boyacá. De Boyacá es Nairo, perdón. Exactamente, sí, señor. Sí, perdón. Exacto. Entonces, esta imagen nos muestra a un Egan Bernal sonriente, ¿cierto? Feliz, alzando en sus brazos un trofeo. ¿Qué trofeo es ese? ¿El de la Vuelta a Italia? ¿Cómo se llama la vuelta que se corre en Italia? El Tour de Francia. El Tour de Francia. No, ese no. Es en Francia. Es... El Tour de Italia, entonces. El Giro de Italia, muy bien. Ese es el Giro, ¿no? Esa imagen, pues, ¿cuándo ganó él el Giro de Italia? ¿En el 2020? No. 21. Este año se lo ganó. No, ¿cuál dije? El 19 ganó el Tour. Este año se ganó el Giro, ¿no? Y pues todos los colombianos celebramos por lo alto cuando vimos a Egan levantando el trofeo y pues uno dice, no, ganamos el Giro, dice la gente, ¿no? Como si fueran todos realmente los que ganan. Pero sinceramente pues es producto del trabajo, disciplina, sacrificio que hace un deportista. ¿Por qué escojo esta imagen para empezar esta secuencia didáctica? Porque normalmente los hinchas, los que somos seguidores de estos deportes, nos quedamos con la imagen de la felicidad, ¿no? Y pues es lo que todos celebramos. A nadie le gusta la frustración, de pronto digamos, de no lograr el objetivo, de no llegar a la meta. Pero la verdad es que lograr
levantar en hombros o en brazos un trofeo como estos tan importante requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucho sacrificio. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer se parece un poco a esto, ¿no? Es una invitación a las dos cosas, a que hagamos un esfuerzo, una lucha, digamos, por comprender estos textos, por analizarlos, incluso por construirlos, dedicarles el tiempo que se requiere, pero también compartir un poco la alegría que significa poder elaborar un texto bien hecho, poder hacer una buena lectura, porque de alguna manera la vida es así, ¿no? Tanto la vida normal, digámoslo así, la vida deportista como la vida académica está llena de triunfos, pero también llena de mucho sacrificio, mucho dolor y a veces pues también fracasos, hay que decirlo, es la verdad, ¿no? Entonces, con esa imagen yo quisiera que empezáramos, digamos, como a tomar rumbo en este camino que vamos a transitar. Bueno, para este ejercicio yo establezco 3 niveles de desempeño y es muy importante que los tengamos claro. Estos niveles de desempeño yo los tomo directamente de la prueba Saber 11. El ICFES establece 3 niveles mínimos para un lector crítico. Entonces dice, lo mínimo que un estudiante debe hacer frente a este tipo de textos es identificar y entender los contenidos que conforman un texto argumentativo. Lo mínimo que ustedes tienen que ser capaces de hacer cuando termine esta sesión es decirme por qué esto es un texto argumentativo, diferenciarlo de un cuento, de una novela, de una poesía, de otras tipologías textuales, ¿sí? Y definir, bueno, esto es un texto argumentativo. Pero además ser capaz de identificar los componentes del texto, decirme, bueno, aquí este texto tiene un tema, hay una tesis, hay un propósito, hay unos argumentos, unos contraargumentos y unas conclusiones. Eso es lo mínimo que el ICFES espera que un estudiante sea capaz de hacer para decir que es un lector crítico. Pero ese es el nivel mínimo, o sea, ahí deben ser capaces de llegar todo el mundo. El siguiente nivel, que ya es un poquito más exigente, es el nivel satisfactorio, en donde ustedes deben ser capaces de comprender cómo se articulan las partes de un texto argumentativo para darle sentido global. Es decir, ser capaz de hacer inferencias, relaciones entre el tema, la tesis, la conclusión, los argumentos, contraargumentos, ¿sí? Ser capaz de hacer una lectura global, no solamente lineal o no solamente local de los textos, sino poder encontrar un sentido global del texto que estamos leyendo. Y finalmente el nivel avanzado, que como su nombre lo indica, pues es el ideal y es lo máximo, digamos, que esperamos lograr, es ser capaces de reflexionar en torno a un texto argumentativo y evaluar su contenido. Eso no se puede hacer si ustedes todavía no han comprendido el texto, ¿sí? Un ejemplo de ello es lo que nos pasó con el ejercicio que les puse a hacer la lectura. Por eso ahorita vamos a analizar qué fue lo que sucedió allí, ¿cierto? Algunos de ustedes, digamos, me decían que el texto que leyeron, digamos, planteaban unas tesis, hablaban de unos argumentos y al final daban un punto de vista sobre lo que creían del texto, pero pues en muchos casos, si no se logra una comprensión global del texto, pues entonces es difícil tomar un punto de vista de algo que usted no entiende todavía. ¿Listo? Bueno, estos 3 puntos, estos 3 niveles de desempeño es el objetivo que yo me trazo con ustedes a lo largo de esta unidad y van a ser los 3 criterios de evaluación que yo voy a tener en cuenta para evaluar justamente el trabajo que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo surge la idea de trabajar con los estudiantes el texto argumentativo? Yo participé en el año 2015 de una convocatoria que hizo el Concurso Nacional de Cuento, que es convocado por RCN y por el Ministerio de Educación Nacional, y en el año 2015 estuvo dirigido a profesores que teníamos alguna experiencia con escritura creativa, que habíamos escrito algo o que habíamos participado en talleres. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en esos 2 talleres que se hicieron en el año 2014 y 2015. Y en el año 2015 específicamente el tema era el ensayo, ¿sí? Entonces en ese taller que hicimos en la ciudad de Bucaramanga, en el marco del Concurso Nacional de Cuento, básicamente lo que hicimos los que fuimos allí fue capacitarnos en torno a cuáles eran las metodologías, cuáles son los enfoques, cuál es el sentido de la producción en el aula,
¿sí? ¿Y por qué los estudiantes le tienen tanto miedo a la escritura? ¿Miedo en qué sentido? O más miedo como flojera, ¿no? Todos nosotros en algún momento nos han pedido que escribamos un cuento, que hagamos un escrito, que digamos nuestro punto de vista. Y uno como estudiante pues hace lo mínimo, ¿no? Es decir, yo sé que necesito entregar ese cuento para poder pasar la materia, si no pierdo, pues entonces hago cualquier cosa, entrego y listo, se acabó y espero que me den una nota. Pero escribir un texto realmente con la pasión que requiere, con digamos, la devoción que exige escribir un texto de verdad, implica un trabajo, una preparación y sobre todo una convicción importante. Entonces, ese ejercicio lo hicimos con los talleristas que nos correspondió en esta ocasión. Y pues tuve en esa ocasión también la oportunidad de conocer algunas maravillosas personas que aparecen allí en la foto. Estos que estábamos acá somos los representantes del departamento de Santander, de Norte de Santander, el sur de Bolívar, Boyacá, básicamente lo que nosotros llamamos el sur oriente, el nororiente colombiano, ¿cierto? Hay unos del Caribe, unos profesores del Caribe. Entonces, todos los que estamos ahí tenemos alguna experiencia en escritura creativa, tenemos alguna experiencia con talleres de producción escrita. Y la idea también, de alguna manera, pues esa foto nos recuerda que tenemos un compromiso, ¿no? Una tarea que continuar con nuestros estudiantes. Entonces, pues yo espero que en este capítulo, digamos, tengamos la oportunidad de hacer avanzar un poco este sueño que teníamos con este grupo de personas. Bueno, justamente uno de nuestros talleristas era el profesor Oscar Humberto Mejía Blanco, que también tuve la oportunidad de tenerlo luego en la maestría. Y pues él nos hizo un taller muy interesante sobre este asunto del texto argumentativo que vamos a empezar a implementar aquí con ustedes, pues que ya empezamos porque ustedes ya hicieron una primera lectura. Ahí aparece una imagen que se repetía también en la primera diapositiva. ¿Qué imagen aparece ahí? La de un centauro. La de un centauro. ¿Cuál es la característica del centauro? Que es mitad Que hombre, tiene cuerpo de mitad caballo caballo. y de ahí para arriba Ajá. tiene cuerpo de hombre. Es mitad caballo, mitad hombre, Mitad ¿cierto? hombre. Es un ser mitológico, pero nos sirve para hablar de lo que es el ensayo filosófico o el ensayo en sí mismo. Un ensayo es la mezcla de dos cosas. Por un lado, de un aspecto racional, lógico, en el que ustedes tienen que buscar unos argumentos, buscar unas fuentes de información y sustentar sus ideas. Pero la idea del ensayo es que también tiene un componente literario, un componente pasional, componente estético. Entonces no podemos perder de vista que un ensayo también se mide por su calidad literaria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Oscar Humberto, él define, digamos, el ensayo como un centauro. Por un lado, debe estar bien escrito desde el punto de vista lógico, pero debe ser un texto que apasione, un texto que realmente invite a la lectura, que incite una buena lectura. Esa es como la definición que a mí me gusta mucho sobre lo que debería ser un buen ensayo. Bueno, ¿cuáles son los componentes del texto argumentativo? Esta parte es importante tenerla muy clara. Yo les compartí a ustedes también un video del Ministerio de Educación Nacional hablando sobre lo que es, del ICFES, hablando sobre lo que el ICFES entiende por texto argumentativo, y pues en el ICFES dan una definición del texto argumentativo, ¿cierto? Pero a mí me parece más completa esta definición que nos regala Oscar Humberto Mejía, porque el texto, digamos, esto es lo que caracteriza específicamente un texto argumentativo. ¿De qué debe tener? Debe tener un tema. Todo texto argumentativo, sea un ensayo filosófico o sea un artículo de opinión, siempre plantea un tema, ¿sí? Y el tema, muchachos, a esto prestenle mucha atención, normalmente nosotros lo vamos a encontrar en un texto argumentativo en el título. El título normalmente nos habla del tema del que va a hablar, ¿cierto? Entonces es importante tener eso muy claro. Los títulos hay que leerlos con mucha calma, con mucha tranquilidad y con una buena interpretación, porque de ahí se deduce el tema del que vamos a hablar. En segundo lugar, un ensayo o un texto argumentativo tiene un propósito. Entonces, el propósito siempre es la pregunta de ¿para qué el autor escribe este texto? ¿Qué pretende? ¿Qué busca él generar en el lector?
Ese es el propósito del texto argumentativo. Hay una tesis en donde se plantea el punto de vista del autor. ¿Qué es lo que el autor está planteando? ¿Qué es lo que defiende? ¿Cuál es su punto de vista frente a eso que él está planteando? ¿Sí? Y pues vienen unos argumentos que sustentan esa manera de pensar, en donde él va a explicar por qué piensa de esa forma, por qué cree lo que cree y por qué afirma lo que afirma. En un ensayo, la calidad de un ensayo depende de qué tan bien sustentada está la tesis. Me explico. Por ejemplo, se podría escribir un ensayo sobre un tema. El tema podría ser el aborto. Ese es el tema. Entonces, el propósito del ensayo podría ser, bueno, generar una discusión en torno a la conveniencia o inconveniencia del aborto en relación con la legalización, por ejemplo. ¿Cuál es la tesis? La tesis es donde el autor nos va a decir, bueno, señor, ¿usted está a favor o está en contra de la legalización del aborto? Entonces el autor debe decirnos claramente, por ejemplo, bueno, yo estoy en contra del aborto porque eso implica cegar una vida humana y la vida humana es sagrada. Entonces esa es la tesis que usted va a defender y va a buscar los argumentos para sustentar esa tesis. O puede ser la tesis contraria. Yo estoy a favor de la legalización del aborto porque el cuerpo de la mujer debe ser respetado y las mujeres son las que toman las decisiones sobre su propia reproducción, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, y busca los argumentos para sustentar esa tesis, ¿sí? ¿Qué son los contraargumentos? Cuando uno hace un texto argumentativo, realmente está discutiendo con un posible lector, ¿sí? Con un lector imaginario. Entonces uno debe pensar también en la parte, digamos, en la contraparte que no está de acuerdo con uno. Uno debe mencionar en un acto digámoslo así, de honestidad, debe mencionar que hay otros puntos de vista, que no todo el mundo piensa como uno, que hay gente que está en contra de lo que yo estoy diciendo. Y debe mencionar en qué consisten esos argumentos contrarios. Esos argumentos contrarios a mi tesis se llaman contraargumentos, ¿sí? Y finalmente viene la conclusión, donde yo deduzco a partir de los argumentos que he dado un cierre del texto en donde yo invito al lector a abrazar mi conclusión, a que esté de acuerdo conmigo en eso que yo le estoy planteando. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta sobre los componentes del texto argumentativo? ¿Contraargumento es lo contrario a la tesis, profe? Sí, señor, exactamente. Los argumentos contrarios a la tesis serían los contraargumentos. ¿Vale? Sí, profe, es que estaba tomando apuntes y ya completé. Listo. Miguel Ángel, ¿cierto? Sí, profe. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí o no? Profe, ¿esos componentes siempre se encuentran en orden? Buena pregunta. No necesariamente, no necesariamente. Por eso es importante hacerse uno las preguntas cuando está haciendo la lectura. Bueno, ¿esto qué será? ¿Esto tiene cara de tesis? ¿Será que aquí el autor está dando su punto de vista? Si él da su punto de vista, es la tesis, ¿sí? Si esto que él está diciendo es el tema, entonces, bueno, digamos, de esto es de lo que está hablando, esto es el tema. Aquí nos dice, bueno, mi propósito es, o lo que yo persigo. Ah, bueno, este es el propósito, ¿cierto? Esto es contrario a la tesis, por lo tanto es contraargumento. Y en conclusión, hay unos, ¿se acuerda que en una clase anterior yo les explicaba que hay unos indicadores de conclusión, ¿no? Cuando un autor dice en conclusión, en definitiva, finalmente, lo que va a decir a continuación es la conclusión. Pero sí, no necesariamente en un texto en todo texto argumentativo no se encuentra de forma ordenada, pero lo importante es que usted sepa hallar esos 6 elementos independientemente del orden. Pero normalmente se encuentra organizado, normalmente, ¿sí? ¿Quién fue la que habló? ¿Me dice, por favor? Yami Plaza. Yami, vale. Sí, les agradezco que siempre me recuerden el nombre porque de donde yo estoy no estoy viendo quiénes son los que hablan. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Vale. A continuación voy a hablarles de algunos de los tipos de argumentos que se suelen utilizar en los textos argumentativos, ¿sí? Y que nos sirven justamente para sustentar nuestras tesis. Entonces, hay una serie, digamos, de argumentos que se suelen utilizar y es importante que ustedes los conozcan y los tengan claros. Por ejemplo, un argumento muy utilizado en los ensayos
o en los artículos de opinión son los argumentos de autoridad, ¿sí? Un argumento de autoridad me permite a mí basarme en una autoridad, digamos, superior a la mía para sustentar un punto de vista. Me explico, por ejemplo, yo quiero mandar una carta a la alcaldía porque yo veo que se está deteriorando el puente y cuando pasan los carros está que se cae ese puente. Yo como ciudadano preocupado le mando una carta al alcalde, ¿cierto? Pero el alcalde me podría responder, querido profesor, agradezco su preocupación, pero usted no es ingeniero civil, usted es profesor de filosofía y usted no sabe cómo funcionan los puentes. Y el alcalde tiene razón, porque yo efectivamente no soy ingeniero civil. ¿Qué podría hacer yo en la carta? Citar a un experto, decir, señor alcalde, de acuerdo con los estudios realizados por el ingeniero fulanito de tal, que hizo un peritaje, analizó que ese puente efectivamente está en peligro. Ahí ya el alcalde no me puede decir a mí, es que usted es filósofo, porque efectivamente yo soy filósofo, pero estoy citando a una autoridad en el tema, alguien que sabe sobre el tema de los puentes. Entonces, un argumento de autoridad me sirve a mí para fortalecer mi punto de vista. Pues resulta que no, porque si no existieran los argumentos de autoridad, prácticamente uno no podría hablar sobre nada, porque uno no es, digamos, uno va a hablar sobre fútbol. Yo no soy una autoridad para hablar sobre fútbol, ¿cierto? Yo no soy una autoridad para hablar sobre puentes, no sé, pero hay gente que sí lo es. Entonces yo utilizo esas fuentes, a esas autoridades para fortalecer mi punto de vista. Ejemplos aquí de los que les voy a poner. Vamos a hablar sobre la economía en Venezuela. Yo no soy experto de la economía en Venezuela, no soy economista, pero yo podría decir, Venezuela presenta en los últimos años una devaluación de su moneda de más del 700%, ¿cierto? ¿Quién lo dice? El Banco Mundial. Entonces, bueno, usted no es una autoridad. El banco es el experto Señor. o la autoridad ahí, ¿verdad? Señor, ¿cómo? El banco es el experto y la autoridad ahí, ¿verdad? No le estoy entendiendo bien la pregunta. Es el experto o la autoridad central ahí, ya que domina toda la economía mundial. Ok, el Banco Mundial sí, claro que sí. Claro, el Banco Mundial precisamente se dedica a estudiar las economías de los países. Entonces, un informe del Banco Mundial sobre el tema de la devaluación de la moneda en Venezuela, pues es una autoridad, ¿cierto? Yo no soy economista, pero yo puedo sustentar que el Banco Mundial lo afirma. Entonces, eso me ayudaría a mí a reforzar mi tesis o mi idea de que efectivamente hay una crisis económica en Venezuela, por ejemplo. Según el doctor José Yepes, tomar una copa de vino al día es bueno para la circulación y para prevenir enfermedades cardíacas, ¿sí o no? Yo no soy experto, no soy médico ni nada por el estilo, pero yo podría recomendarles basado o sustentado en una opinión médica de alguien que sí lo sabe, efectivamente. Durante muchos años los derrames de petroleros hicieron retroceder la vida humana y está trayendo graves consecuencias para el ambiente, según la WWF. Aclaro que no es la Federación esta de Lucha Libre, ¿no? Que esta semana un estudiante mencionó eso. No, es una ONG parecida a Greenpeace, que se dedica justamente a investigar y a denunciar sobre el daño ambiental en el mundo. Entonces, este tipo de ONGs que han dedicado mucho tiempo a estudiar estos problemas ambientales son autoridades. Fondo Mundial para la Naturaleza, profe. Sí, son siglas en inglés, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de argumentos se utilizan con mucha frecuencia porque nos permiten a nosotros hablar con cierta propiedad de los temas, ¿sí? Cualquier tema que ustedes escojan para hacer un ensayo o un artículo de opinión, necesariamente van a tener que utilizar algún argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque no somos expertos, en todo, ¿cierto? Entonces siempre va a haber gente que sepa más que uno y es necesario y es un tema de honestidad buscar fuentes de autoridad superiores a la mía para poder sustentar un punto de vista. ¿Está claro este argumento de autoridad? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, vale. Hay otro tipo de argumento que es el argumento clásico, el que hemos estado trabajando desde el periodo pasado cuando hablamos de lógica, y es el argumento lógico y razonable, ¿sí? Un argumento lógico y razonable es un silogismo, básicamente el silogismo aristotélico. Un ejemplo el que siempre les he puesto. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, pues por lo tanto Sócrates es mortal. Todo argumento que tenga la forma lógica de un silogismo
con dos premisas y una conclusión, necesariamente va a ser un argumento lógico y razonable, es decir, un argumento válido, siempre y cuando no viole las reglas del silogismo, ¿sí? Como en este caso, el ejemplo que se está poniendo. Otro tipo de argumentos que se utiliza es el argumento causa-efecto, ¿sí? En donde yo aparto de que a partir de una situación que se presenta como la causa, se sigue cierto efecto. Esa es otra forma de argumentar. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Ejemplos. La madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Entonces, ¿en qué sustento yo el hecho de que Juanito sea un niño débil y con bajo peso? Pues en la causa, que fue el hecho de que la madre fumara durante su embarazo. Y efectivamente hay un efecto dañino entre que la madre fume y que el niño haya salido débil en este caso. Un problema en la producción genera improductividad y pérdidas monetarias. ¿A qué se debe que hayan pérdidas monetarias según este argumento? Pues que hay un problema en la producción, ¿sí? O sea, si un país no está produciendo lo suficiente, no está generando la suficiente riqueza, normalmente eso se ve, digamos, reflejado en una devaluación de la moneda, o en una pérdida de valor de su moneda. Bueno, eso es otro ejemplo de argumento. Hay unos argumentos que nos pueden servir como ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de algo típico, significativo, nos podría servir para hablar de un tema. Por ejemplo, la hija quinceañera de una amiga ocultaba las agresiones físicas de su novio un año mayor que ella. Entonces estamos hablando del maltrato a la mujer o de la violencia hacia la mujer y podemos mencionar ejemplos. De hecho, en los noticieros y en las crónicas existe este tipo de argumento con mucha frecuencia. Para hablar de un fenómeno como es la violencia hacia las mujeres, podemos mencionar un caso. Una chica llevaba tanto tiempo viviendo con su novio la maltrataba, ella nunca dijo nada a sus padres de familia y al final se suicidó. Ese es un ejemplo de una situación más general, o sea, eso no le pasó solo a esa niña, le está pasando a muchas otras. Entonces, se puede convertir ese ejemplo, aunque solo sea uno, en un representativo, digamos, de un fenómeno más amplio. Vivir más tiempo tampoco garantiza la felicidad, como bien lo sabían los habitantes de aquella isla lejana a la que llegó Gulliver, que no podían morir, pero sí envejecer y enfermar, haciéndose cada vez más insoportables. ¿Han leído la novela Los viajes de Gulliver? ¿No? No. O por lo menos... He escuchado de ella y pues he leído unos pedacitos ahí como que lo capturan y después pues como que él busca fugarse. Ajá. Llega a una tierra donde los hombres son a una isla pequeñitos. donde todos los hombres son chiquiticos y pues de la nada deciden capturarlo porque lo toman como una amenaza. Claro, es un gigante, imagínense qué peligro ese tipo. Y pues la Bueno, verdad, pues ellos sí, cuando llegan ya a la vejez, pues se sienten como mal, porque ya no se pueden mover como antes, sufren enfermedades, se debilitan más por alguna, y por eso pues se les entiende su idea. ajá. De hecho, es la paradoja del tema de Drácula, ¿no? Ustedes de pronto la historia de Drácula la conocen mejor. Aquel hombre que por una maldición se vuelve inmortal, ¿no? Y entonces todo el mundo, digamos, sueña, de alguna manera uno dice, bueno, pero ¿quién no quisiera tener el poder de Drácula, ¿no? La capacidad de vivir eternamente y permanecer eternamente joven, bebiendo la sangre de bellas doncellas. Pero para Drácula es una verdadera desgracia, realmente es un castigo lo que él está pagando. El hecho de no Pierde poder sus morir, familiares queridos, sí. claro, exactamente, el hecho de no poder morir implica que usted ve morir a otros seres que sí quiere, ¿sí? Y el hecho de que usted tenga que ver constantemente, ver que la gente que usted más ama va muriendo y que usted es el único que permanece, ese en sí mismo es un verdadero castigo, ¿sí? No es ningún superpoder que alguien quisiera mantener. Entonces son ejemplos de situaciones particulares. Pero también hay ejemplos de experiencia personal, o sea, a mí... No, los ejemplos no tienen que ser necesariamente de otras personas. A mí me pudo haber pasado algo que puede ser representativo, ¿cierto? Yo padecí una situación kafkiana en la tramitación de los documentos para mi nacionalidad. Bueno, este ejemplo se entiende si uno sabe a qué se refiere con una situación kafkiana, ¿no? ¿Han leído ustedes algo sobre Kafka, Franz Kafka? No, no sé. ¿No? ¿No saben quién es Kafka? En español ustedes tienen que haberlo visto en literatura, ¿no?
¿Han escuchado hablar de la metamorfosis? Sí, profe, yo me leí el libro que la persona Ah, pues cambia de cuerpo hacia un insecto y pues después todo ajá. el mundo como que lo trata de aislar y todo y pues al final él como que muere porque le tiran una manzana encima, si no estoy mal. El caso digamos, de Gregorio Samsa, que es el personaje quien una mañana se levanta convertido en un horrible insecto, es una Sí, el situación metamorfosis. es una situación dramática, ¿no? Que le está ocurriendo a un personaje que se siente como un insecto y se encierra en su habitación, sus padres llegan a tocar la puerta y incluso hasta su jefe tuvo que venir y nada, el tipo no quiere salir. Esas historias de Kafka normalmente son dramas personales, como por ejemplo en El Proceso, donde hay un hombre, Joseph K., que está siendo requerido para un proceso judicial. Imagínense ustedes que llegue alguien a su casa a decirle, bueno, usted tiene un proceso judicial, usted va a ir a la cárcel, entonces tiene 15 días para que se defienda. Me dice, pero ¿de qué me están indicando? No, es una cosa muy grave, pero ¿qué es? No, pues vaya y se entera. Y usted va al juzgado y le dicen, sí, mano, su caso es grave, es delicado. Bueno, pero ¿yo qué hice? No, pues espere aquí y en estos, y así lo tienen todo el tiempo asustándolo, todo el tiempo diciéndole que haga esto, hable con fulanito, mire a ver si le ayuda, pero nunca nadie le dice qué fue lo que él hizo, ¿sí? ¿De qué lo acusan? Eso es una situación kafkiana que ocurre con mucha frecuencia cuando usted va, por ejemplo, a la alcaldía a pedir un papel, pero de ahí le dicen, no, mire, tiene que esperar a fulanito, y ese fulanito le dice, no, pero ahora vaya, o sea, lo tienen, digamos, como enfrentado a toda una burocracia. Entonces, eso es más o menos lo que significa una situación kafkiana. Otro Sí, es como ejemplo, una ideología contra un congreso o una sala donde todo el mundo esté como en contra suya y pues él no sepa si lo que está diciendo está bien o está mal, porque eso mismo le pasó a él cuando estaba de insecto, él no sabía qué le había pasado, no se podía mover ni nada. Cuando ajá, entra toda la familia ya lo último, pues empiezan a cuestionarlo de por qué él está así, de esto y de lo otro, y pues el jefe decide pues echarlo por verlo así, y se va, después pues toda la familia lo aísla, tratan de buscar la forma de mantenerse porque según lo que yo leí, pues ellos no podían, ellos dependían económicamente de él, si no estoy mal, ajá. la casa era de ellos. Entonces, pues todo el mundo como que trató de aislarlo y todo. Igual es cuando una persona va a un lugar con una ideología y otros la tienen diferente. Todo el mundo trata como de aislarlo y pues chuzarlo a él. Porque de Sí, alguna manera usted se convierte en un bicho raro, ¿no? Una especie de sí, insecto, un todos bicho tratan raro de diferente aislarlo que no y encaja. mantenerlo al margen de toda ideología y de todo para que usted pues como que no trate de expandir lo que ya tiene. Ajá. A eso se refiere con una situación kafkiana. Habría otro ejemplo de argumento personal. Digamos, yo podría estar hablando, hacer un ensayo, un escrito, digamos, en contra de las compras en línea y podría poner mi propio ejemplo. En una ocasión intenté hacer una compra en línea, pedí tal cosa, me mostraron la fotografía y lo que me llegó fue una cosa diferente. Entonces, ese ejemplo personal mío sirve como argumento para hablar de lo que ocurre con cierta frecuencia, que personas que piden unas cosas realmente no es lo que les llega a su casa. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de textos, perdón, de argumentos que pueden ser utilizados en un texto argumentativo. Bueno, ustedes leyeron este texto, yo se los compartí la clase anterior, ustedes tenían la tarea de leerlo, de analizarlo y de intentar encontrarle, digamos, los componentes del texto argumentativo a este ensayo. Bueno, como hoy estamos haciendo, digamos, ya la profundización, pues sobre todo me interesa que ustedes al menos me den un acercamiento a esta primera lectura, ¿no? O sea, ¿qué impresión les causó a ustedes este primer texto, este texto de El elogio a la embriaguez de Fernando Savater? Que a propósito, no parece que todo el mundo no lo leyó porque hay unos que no me enviaron el ejercicio. Entonces, rápidamente vamos a comentar cómo les pareció el texto, qué les llamó la atención. Entonces, si quieren, levanten la manita y yo les voy dando el uso de la palabra. Bueno, ahí, Yo, profe, vale, Yami. vale, vale, vale. Recuérdame tu nombre, es que ahí no aparece bien el... Yami. Yami. Listo, Yami. ¿Qué impresión le causó el texto? ¿Qué comentario general tiene sobre esa lectura? Bueno, yo no había leído un texto de eso, siempre
los textos argumentativos que he leído se tratan más como de temas diferentes. No había leído uno donde el tema era la embriaguez. Me parece que el autor daba una opinión muy personal, siempre se basó mucho en sus gustos, describió muy bien cuáles eran los gustos de él en los primeros párrafos, cómo era él, en la parte donde dice que da los argumentos que muestra una entrevista donde la señora dice que a pesar de que dejó el licor, ella lo recuerda con mucha nostalgia, no habló mal del licor. También dice sobre una abuela de Esteban, creo que se llama, que es escocesa, que es escocesa y tampoco hablaba más del alcohol. Sí advertía que podía llevar al vicio, pero no algo así como que el alcohol es malo o beber es malo. No. El texto se basó mucho en justificar la embriaguez, en decir que la embriaguez no era algo así malo, que donde se diga que por culpa de eso es que las personas hacen cosas malas o algo así, sino que es también así como como un derecho, algo así como algo que es normal, algo que en un ser humano puede ser normal porque así como la embriaguez lleva al vicio, eso también hay otras cosas que llevan al vicio, pero causan más daño. Y ahí él da el ejemplo del amor, la sabiduría, la justicia. Entonces me parece que era un texto muy interesante en su forma de justificar la embriaguez. Bueno, Yami, usted hizo una muy buena lectura del texto, le cuento. Varias de las cosas que usted menciona efectivamente las plantea el autor y desde ese enfoque me parece que hizo un buen ejercicio de lectura. Bueno, por ahí vi que alguien más levantó la mano después de Yami. ¿Quién fue? A ver, aquí ya bajaron la mano. ¿Alguien más? Bueno, póngale cuidado. Esta lectura, efectivamente, Yami comienza diciendo algo que me parece es el motivo por el cual puse este texto, y es que ella dice que ya no había leído un texto así de este estilo, ¿no? Normalmente los textos argumentativos que uno lee son, digamos que menos osados, ¿cierto? Menos polémicos, y en este caso escojo este texto para decir otra cosa. Uno escribe un artículo de opinión o un ensayo filosófico cuando quiere abordar un tema que no es fácil, no es un tema, digamos, sobre el que todos estamos de acuerdo, sino justamente temas que le generan a uno todavía cierta dificultad. La filosofía tiene esa característica, la filosofía no es para dejar tranquila a la gente, al contrario, los filósofos son personas que han dedicado su vida justamente a cuestionar, a enfrentarse, digamos, a ciertos prejuicios, a obligarnos a pensar y a cuestionar digamos, nuestros verdaderos motivos o lo que nosotros llamamos la verdad. Entonces, este texto lo escogí a propósito justamente para generar esa situación que ya me mencionaba ahorita, de extrañeza un poco y también de discusión en torno a para lo que se hace, digamos, un texto argumentativo. Entonces voy a compartirles pantalla para continuar la lectura, pues hacer una breve lectura porque ustedes ya la hicieron, sino pues para hacer algunos comentarios sobre el texto. Bueno, ¿me confirman si ya están viendo la presentación? Sí, señor, profe. Ya. Vale, bueno. Lo primero es, si alguno de ustedes averiguó quién era Fernando Savater. ¿Alguien hizo el ejercicio de averiguarlo? ¿Ninguno? Bueno, una costumbre que yo les recomiendo que empecemos a hacer es... Es un filósofo. Un filósofo. Profe, es un filósofo. Ajá. ¿Un filósofo de dónde? ¿De qué país? De España. Nacido en España. De España. Un filósofo español, ¿cierto? De San Sebastián, es vasco. San Sebastián es la capital, digámoslo así, cultural del País Vasco.
Fernando Savater es un filósofo español que tiene una particularidad, y es que él escribe este tipo de textos cortos, ensayos filosóficos muy cortos, con un lenguaje muy sencillo, sobre todo más pensando en la difusión de la filosofía entre un público no filósofo, y ha sido criticado también por textos, no solamente por lo provocador que es en lo que escribe, sino porque algunos dicen, no, pero este no es un filósofo serio, no habla sobre los grandes temas de la filosofía, pero el trabajo que él hace yo lo valoro mucho porque es acercar la filosofía a la vida cotidiana, ¿cierto? A las personas del común, a la gente que no necesariamente está interesada en la filosofía, pero que sí está interesado en hacer este tipo de reflexiones. Bueno, dicho esto, paso a explicar lo siguiente. ¿Qué es lo que primero les dije que hiciéramos? Un análisis del título. Eso es lo primero que tenemos que analizar en una lectura. En este caso, elogio a la embriaguez. ¿Para todos es claro qué es la embriaguez? Sí. ¿Sí o no? Todos entendemos lo que es la embriaguez. El problema, los análisis que yo les vi a ustedes, es que ustedes, la mayoría, entendieron embriaguez solamente como emborracharse, ¿sí? O estar borracho. ¿Embriaguez no es desear algo profundamente o claro, obsesionar algo? efectivamente, el alcoholismo, digámoslo así, es una forma de embriaguez, pero no es la única forma de embriaguez. O sea, no es lo único con lo que uno se puede embriagar. Ese es un aspecto a tener en cuenta en el análisis de este texto. Pero además hay que mirar otra cosa. Normalmente, ¿cuál es la opinión que nosotros tenemos sobre la embriaguez? ¿Como algo bueno o como algo malo? Como algo malo. Algo malo. Como algo negativo, ¿cierto? Pero la embriaguez, claro, la asociamos con ser alcohólico y sí, obviamente todos tenemos una opinión negativa sobre ello. La pregunta es, ¿por qué Fernando Savater haría un elogio? ¿Qué es un elogio? Halagar. Una exaltación, un halago. Entonces, aquí el título de entrada es un poco chocante, ¿no? O sea, ¿cómo así que un elogio a la embriaguez? O sea, ¿por qué elogiar la embriaguez? ¿Cierto? Si uno entiende la embriaguez simplemente como el alcoholismo o como estar borracho, pues realmente, digamos, es bastante contradictorio el título. Pero si uno mira la embriaguez como algo un poquito más allá de esto, y es que existen otras cosas o existen otros aspectos de la realidad con los que, según Savater, uno podría embriagarse, y desde el punto de vista de Savater incluso debería embriagarse, ¿cierto? No necesariamente con alcohol, con otros aspectos de la vida. Entonces, aquí es donde ya el texto cobra un poquito más de sentido, decir, bueno, ¿por qué elogiar la embriaguez? Entonces, ¿qué es lo que entiende Fernando Savater por embriaguez? Eso es lo que vamos entonces a analizar en el texto. Como les digo, como ustedes ya lo leyeron, pues voy a tratar de no demorarme tanto. Dice, suelo ser excesivo, confieso que he nacido para lo demasiado, no en todo, claro está, solo en ciertos vicios y para ciertas aficiones. De las virtudes no hablaré, pero en algunas también me paso un poco, aunque Aristóteles me regañaría por creer que si me paso, puedo seguir llamando la virtud. Leo demasiado, escribo demasiado, viajo demasiado, me encolerizo demasiado, quiero hacer el amor con demasiadas personas y cosas, me enamoro demasiado de quien no me quiere, hablo demasiado, tengo demasiadas opiniones y no me las callo, gesticulo demasiado, grito demasiado, pretendo saber de demasiadas cosas, me río demasiado, lloro demasiado, cultivo y provoco demasiadas animadversiones. Me deprimo más de lo debido y me divierto como un niño bobo sin medida. Soy un pasota, pero no porque pase de todo, como se dice en España para indicar indiferencia, sino porque me paso en todo. Bueno, ese primer párrafo tiene una particularidad. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Demasiado, porque Demasiado. tanto en el amor como en diferentes. Demasiado es una palabra que se repite demasiado, curiosamente, ¿no? Es la palabra que más se repite. Eso nos está dando una indicación de a dónde va el texto. O sea, cuando él habla de la embriaguez, hasta aquí no ha mencionado nada sobre el alcohol, fíjese. Está hablando de la vida, ¿cierto? De que me gustan demasiadas cosas. O sea, soy excesivo en lo que me gusta. Me gustan las cosas, pero no me gustan de a poquito, me gustan en exceso, ¿sí? Pero ¿qué cosas? Todo en la vida, todo me gusta en exceso. Incluso, fíjese que menciona cosas tan interesantes como la lectura. Me gusta demasiado la lectura.
¿sí? Leo demasiado. Imagínense que a uno le dijeran, no, usted lee demasiado. La lectura vista como un vicio, ¿no? Entonces, es una cosa diferente a simplemente hablar como, o sea, lo que Sabater aquí nos intenta decir es, vea, así como un alcohólico es una persona que vive obsesionada por el licor, ¿por qué no obsesionarse también con otras cosas importantes de la vida? Con la lectura, con vivir, con las cosas que nos gustan realmente, pero que nos apasionen, o sea, que no sea solamente que nos gusten poco. Pero Yami dice ahorita una cosa interesante en su análisis. Él está haciendo una confesión personal. Nos está hablando en primera persona. Él no está hablando de nadie más que de sí mismo, ¿cierto? Y eso es una cosa interesante. En este caso se convierte en un argumento, por ejemplo, personal, ¿no? O sea, él mismo se convierte en un ejemplo de lo que está diciendo, ¿vale? Siguiente párrafo. Profe, él más Señor. hacia abajo, ya para los últimos párrafos, dice, como es lógico, siento simpatía por la mayoría de los disparates y sobre todo por los extremos. O sea, a él siempre le gustaba todo en extremo, digamos, lectura, digamos, este libro se lee en una semana, por así Exacto, decirlo, sí. que sea extremo. Llega a amar a muchas personas sentimentalmente y así. Ajá. La gente escribe, se siente así como que a él le gusta todo, pero en hartas cantidades, como Sí, lo dicen señor. varios. Y Exacto. también dice, lo divertido de la libertad no nos engañamos, es el libertinaje. O sea, como que a él le gusta todo en extrema cantidad y sin leyes que le prohíban como detenerse. Claro, pero aquí es donde se pone interesante el asunto, porque hasta el momento lo que nos han dicho siempre es justo lo contrario. De hecho, él cita a Aristóteles a manera de contraargumento. Diría, ojo, Aristóteles me regañaría. Me diría que realmente no es bueno ser excesivo. La opinión de Aristóteles es justo lo contrario de lo que está diciendo Sabater, ¿no? Aristóteles dice, de nada en demasía, o sea, es decir, el justo medio, ¿cierto? Todo está bien siempre y cuando sea mesurado. O sea, no, ni muy, ni tan, dirían las abuelitas, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? O sea, ni mucho ni poco. Pero en ese sentido, digamos, Fernando Sabater plantea algo y es, ¿de dónde acá viene esa idea de que las cosas deben ser así como tan mesuradas? Sobre todo ciertas cosas, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Y es el mismo que les contaba ahorita sobre los textos, ¿no? Entonces a ustedes le ponen a escribir un cuento en el colegio y usted dice, no me voy a dar mala leche con esto, voy a escribir el texto, hago lo más que puedo y lo entrego y se acabó el problema. Pues resulta que usted probablemente entregue un texto más o menos mediocre y la profesora le pone alguna nota y pasa, ¿no? Pero eso es diferente a lo que él está diciendo. Él dice, si usted fuera obsesionado con este tema, usted solo entrega un texto bien hecho, una cosa, pero mejor dicho, realmente digamos, se apasiona tanto por este tema que usted las comas, las puntos, las tildes, mejor dicho, todo absolutamente tiene que estar perfecto, bien hecho, una cosa así. Él dice, Fernando Sabater, y es lo que me parece interesante en este texto, que él dice, ojo que hemos perdido de vista esa capacidad y esa necesidad de hacer las cosas bien. Pero bien es en extremo, digámoslo así, apasionarnos verdaderamente por algo. El problema, diría Fernando Sabater, el problema no es que la gente viva embriagada con las cosas, el problema es que la gente anda en una indiferencia, todo le parece bien, o sea, una especie de mediocridad, como que la vida la vamos viviendo, pues sí, día por día, vamos poco a poco, no nos estresamos, como quien dice, o sea, vamos viendo pasar los días y no, este señor dice, vea, la vida es una sola, hay una sola oportunidad de vivir y hay que hacerla con toda, ¿sí? De alguna manera, ese es como el mensaje que tiene aquí Fernando Sabater. Como ustedes ya leyeron el texto, pues bueno, no lo voy a repetir, quería repetir algunos apartes, pero sobre todo me quiero concentrar aquí, en este párrafo, cuando él dice, considerar la embriaguez como algo pecaminosamente malo en sí mismo es cosa propia de comunidades frígidas y civilizaciones sin gracia. Aquí Fernando Sabater nos está dando la razón de por qué escribir este texto. Él dice, mire, aquellas sociedades o aquellas culturas que ven la embriaguez, es decir, ese apasionamiento con las cosas como algo necesariamente malo, son normalmente culturas aburridas, culturas mediocres,
culturas que no quieren llegar muy lejos, ¿no? Yo les ponía al principio la imagen de Egan Bernal y ustedes se imaginan a la mamá de Egan diciéndole, mijito, cuando vaya bajando esas carreteras, vaya despacito, no vaya tan rápido. Imagínense que Egan le hiciera caso a su mamá, ¿qué hubiera pasado? No ganaría. No hubiera ganado. No gana nunca, no gana nunca. O sea, ese es un buen ejemplo para hablar de lo que está diciendo Sabater. O sea, si Egan Bernal no se bota de juemadre a 90 kilómetros bajando a montañas a punto de matarse, no gana nada. O sea, nunca no hubiera sido o no sería el ciclista que es, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros diría, no, es una locura arriesgar la vida de esa manera tan... Pero es que, de alguna forma, si ustedes lo piensan, desde el punto de vista de Sabater, sería la manera de no caer en la mediocridad. Es decir, si usted va a hacer algo, dedíquese, pero hágalo bien, con pasión. O sea, es decir, no de a poquito, ¿sí? Egan no es de los que dice, por ejemplo, bueno, hoy voy a salir a montar bicicleta por ahí unas 2 horitas porque me canso. No, cualquier 2 horitas. Diariamente entrenamientos de 5 horas. Muchos ellos viven en función de esa bicicleta. Ellos viven más montados encima de la bicicleta que en la cama. Entonces, y eso es de alguna manera uno dice, esto es una obsesión, esto es una locura, esto es extremo, ¿no? Es una cosa ya, esto es embriaguez, esto es embriagarse con la vida, tomarse la vida como, mejor dicho, para ellos el ciclismo es un vicio, ¿cierto? Pero si ustedes lo miran en ese sentido, gracias a que han tomado de esa manera su profesión como un vicio, como una obsesión, como algo que quieren, mejor dicho, que no pueden dejar de hacerlo, es que han conseguido cosas grandes. De otra manera no lo hubieran hecho. Entonces, a mí me parece que aquí es donde el mensaje de Fernando Sabater es muy valioso. Y fíjese que eso no es lo mismo que algunos de ustedes entendieron que era simplemente amor por la borrachera, ¿no? Como que estar borracho todo el tiempo era bueno. Algunos dijeron, no, pues él dice que el alcohol es una cosa buena. De hecho, él no dice que el alcohol sea algo bueno, ¿no? Al contrario, precisamente Yami nos recordaba el ejemplo de una... Señor. En una partecita que yo leí, dice, señaló que su testimonio es conmovedor porque tuvo que renunciar a la bebida alcohólica por razones clínicas. O sea, Exacto. A pesar de que él era adicto a eso, pues tuvo que renunciar por poder seguir viviendo. O sea, siempre hizo un sacrificio. Ajá, pero no él, ¿no? Sino una autora a la que él menciona, ¿sí? Sí. Una señor. autora a la que él menciona dice, mire, esta persona dice que el alcohol es lo mejor que le ha pasado en la vida, aunque la está matando, ¿cierto? O sea, pero no necesariamente es una defensa del alcohol en sí mismo, sino es una defensa de vivir la vida con verdadera pasión. Mejor dicho, tomarse la O sea, vida. a pesar de vivir en una especie como de libertinaje y excederse prácticamente en todo, principalmente en lo bueno, ella pues tuvo que hacer ese sacrificio para poder seguir viviendo y seguir disfrutando de las otras extensiones de la vida. Claro, o sea, de alguna manera, por ejemplo, los grandes escritores son gente obsesiva, o sea, es decir, gente dedicada única y exclusivamente al arte de escribir. Yo no sé si ustedes conocen la historia de García Márquez, por ejemplo. A García Márquez lo mandó el papá a estudiar a Bogotá Derecho, ¿sí? Imagínense un muchacho costeño, acostumbrado a la costa, a la rumba, a la buena vida, al calor, y llegar a la ciudad, a Bogotá, una ciudad fría, gris, aburrida, pues para él era prácticamente la cárcel, ¿no? Y fuera de eso, de alguna manera su padre había puesto sus esperanzas en que él por lo menos fuera el primer hijo o el primero de la familia que pusiera un cartón de alguna vaina en la casa, ¿cierto? Como orgullo de la familia, y el papá quería que él fuera abogado. Hasta que llegó un punto en que García Márquez estudió 3 semestres de Derecho y dijo, no jodas, yo no me voy a dedicar a esto, voy a ser un abogado mediocre. Si sigo así, voy a ser un abogado mediocre. Esos abogaduchos por ahí que simplemente se ganan la vida, por ahí, no. Yo quiero hacer algo grande. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues retirarse, él se retiró, él dejó botada la universidad, se fue para Barranquilla, allá conoció a Álvaro Cepeda Zamudio y a todos los del Círculo de Barranquilla, y dedicó su vida a lo único que realmente lo apasionaba, a escribir. Y finalmente tuvo buenos resultados. Si no es de esa manera, nunca hubiera ganado un premio Nobel de Literatura. Si no es de esa forma, nunca hubiera escrito las grandes novelas que escribió. Entonces, ese es otro ejemplo también de lo que está diciendo Fernando Sabater, de qué significa tomarse la vida con embriaguez. Es decir, embriagarse de las cosas que a uno lo apasionan, pero tomárselas en serio y llevarlas hasta las últimas consecuencias, ¿no?
En este caso, cito lo que mencionaba ahorita Yami, que también está ahí en amarillo, que dice, por supuesto que en todo caso la embriaguez, aún aceptada como algo perfectamente natural y lícito, suele resultar ocasionalmente torpe, inconveniente, sucia, fastidiosa, poco oportuna, ridícula y monótona, etcétera, ¿cierto? Pero no ocurre lo mismo con el amor o con la sabiduría o incluso con la justicia. No es también cierto que el amor, la sabiduría o la justicia pueden degenerar en vicio con repercusiones quizás aún más indeseables que las de la bebida. Entonces, este es un cuestionamiento muy interesante, ¿no? El problema no es la bebida en sí misma. Y ya me decía una cosa interesante, yo con esto quiero ir cerrando también un poco este tema, y es que si uno lo mira, digamos en Colombia hay unas cifras muy alarmantes de violencia contra la violencia familiar, intrafamiliar, contra las esposas y contra los hijos, sobre todo por parte de esposos que llegan borrachos a su casa y llegan a golpear a sus esposas y a sus hijos. Pero también es suficientemente cierto que detrás de estos actos, digamos, de violencia, la causa no necesariamente es el alcohol. Un ejemplo de ello es lo que pasa si uno analiza Alemania tiene unos índices más altos de tomar cerveza que Colombia. O sea, los alemanes toman más licor del que tomamos nosotros aquí en Colombia. De hecho, los alemanes son los fabricantes número 1 de cerveza en el mundo y ellos toman cerveza a toda hora. Incluso uno ve los partidos de fútbol de la Champions y cuando van a Alemania ellos van al estadio con una cubeta de cerveza completa, y en Alemania no hay índices de violencia intrafamiliar tan altos, mejor dicho, no hay ese registro como lo que hay en Colombia. El problema no es solamente la bebida y solamente que la gente se emborrache. El problema es que la gente se emborracha sabiendo lo que va a hacer. Esa idea de que el borracho no sabe lo que hace, eso no es cierto. O sea, una persona que se embriaga y que después golpea a sus hijos y a su esposa sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, eso también nos invita un poco a pensar este artículo, si realmente estamos enfocando el problema donde es, ¿cierto? O el problema es otro. Entonces, ese es un aspecto importante que también me parece que es interesante analizar. Bueno, la conclusión me parece interesante en este texto corto, cuando él dice bebamos pues, pero ojo, que aquí ya tiene que quedar suficientemente claro que no se refiere única y exclusivamente a la bebida del licor, sino a beberse la vida, ¿sí? O sea, es decir, asumamos la vida como si estuviéramos borrachos de ella, o sea, con pasión absoluta, ¿cierto? Y termina diciendo, como decía un amigo, total para 4 días que va uno a beber. Mañanas de chinchón seco, mediodías de Campari, aperitivos de manzanilla y oloroso, comidas regadas con buen vino, grapa enérgica en los postres, tarde de mezcal, vodkas, estimulantes, etcétera. Y ahí empieza a mencionar una serie de licores, ¿no? De diferentes lugares del mundo. Pero la última frase es la que me parece muy hermosa. Por si no están ustedes allí, les prevengo de mis últimas palabras. Hijos míos, Borgoña en las comidas y whisky escocés a cualquier hora. Y luego, dándome la vuelta para organizar dignamente cara a la pared, nada grande se ha hecho sin pasión. Esa es la conclusión o el cierre de este texto de Fernando Savater. Texto polémico, un texto que no lo deja uno tranquilo. Es más, yo también quiero que hagamos esta reflexión. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el autor. Eso es una cosa interesante. Justamente de eso se trata la lectura crítica. Podemos estar en desacuerdo con él. Uno podría decir, prefiero el argumento de Aristóteles. Aristóteles decía de todo el justo medio, ¿cierto? O sea, todo en moderación. Las cosas están bien, pero moderadamente. Ese sería el argumento, o mejor, el contraargumento de Aristóteles. Y uno podría estar más de acuerdo con Aristóteles que con Fernando Savater, pero desde luego que sí. Pero eso no significa que nos tengamos que ahorrar el trabajo de leerlo y entenderlo, incluso para contradecirlo. ¿Sí me hago entender? Esa es una característica importante de la lectura crítica. Y termino la lectura de este texto, que ustedes ya leyeron, con esta frase de Charles Baudelaire. Yo en el encabezado, en el epígrafe de esta lectura, originalmente aparece esta frase de Charles Baudelaire. ¿Ustedes han escuchado hablar de Baudelaire? ¿Saben algo de Baudelaire? ¿Lo han escuchado? No, señor. Bueno, No, profe. en literatura deben verlo, porque este es uno de los grandes poetas franceses del siglo XIX, probablemente el poeta francés más importante del siglo XIX. También un tipo bastante excesivo.
al estilo de lo que mencionaba Fernando Savater, un hombre también bastante apasionado por la literatura, pero con muchos problemas personales y pasionales, pero dejó una gran literatura, una gran obra, de la cual rescato este fragmento, que es el que se utiliza Fernando Savater para abrir su texto. Baudelaire en uno de sus poemas decía: hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso, es la única cuestión, para no sentir la carga horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo. Tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Esa última frase me parece que es de una sabiduría muy profunda, ¿cierto? Hay que estar embriagado, o sea, es decir, hay que estar apasionado. ¿De qué? Pues de vino, algunos lo hacen con el vino, pero de la misma manera deberíamos estar embriagados de la poesía, por ejemplo, de la virtud, de la vida, de las cosas que hacemos, de nuestro trabajo. O sea, vivir con pasión es básicamente lo que nos dice Charles Baudelaire y también Fernando Savater. Falta muchísimo de eso en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad muy mediocre, ¿no? En la que todo lo hacemos como por cumplir, con el mínimo esfuerzo, sin apasionarnos tanto con las cosas, ¿no? Sino simplemente por entregar, ¿cierto? Y ya con eso no nos matamos la cabeza. Bueno, pregunta del millón. Ahora sí, me devuelvo para mirarles las caras a algunos de ustedes. ¿Ustedes leyeron el texto de esta manera como yo les estoy explicando la lectura en este momento? ¿Lo leyeron así? Sí. Bueno, Yami lo había leído así. Yami ha hecho una lectura muy interesante del texto. Pero los demás habían hecho esa lectura así de juiciosa, analítica, analizando, incluso buscando información sobre los autores. Ahí menciona varios autores. Menciona a Edgar Allan Poe. ¿Han leído algo de Edgar Allan Poe? No, no, señor. No, Cuentos profe. de Edgar Allan Poe. Allan Poe es un escritor fantástico. El gato negro, el cuervo, el corazón delator, o sea, son esos autores que uno tiene que leer sí o sí, no porque sea una tarea para el colegio, no porque salga en el ICFES, sino porque son autores que realmente vale la pena leerlos, disfruta uno esas lecturas. Entonces, hagan el ejercicio. Mire, el corazón delator es un cuento de Edgar Allan Poe que no tiene más de 3 páginas. Eso usted no gasta, mejor dicho, en una sentada usted se lee ese cuento. Ese cuento es maravilloso, es un cuento excelente. Otro de los autores que menciona también es Herman Melville. ¿Ha escuchado hablar de Melville? No, profe. ¿No saben quién es? ¿Han escuchado hablar ustedes de la Gran Ballena Blanca? ¿No? ¿Nunca? ¿Jamás en sus vidas? La historia de Moby Dick, la Gran Ballena Blanca. Que la ballena le quita la pierna Hay un poquito. Ah, bueno. Antico. Herman Melville es el autor de Moby Dick, ¿no? Una de las novelas épicas más maravillosas que se han escrito, ¿cierto? Otro de los autores que menciona ahí es Stevenson, Robert Louis Stevenson. ¿Quién de ustedes ha leído o ha escuchado la historia de la Isla del Tesoro? ¿Lo han escuchado o no? O el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. ¿Tampoco? Bueno, hay mucho por leer, ¿no? Bueno, afortunadamente ustedes están muy jóvenes y todavía les queda vida por delante, pero hay que leer estos autores. Repito, no solo porque salgan en el ICFES o porque sean una tarea del colegio, porque son autores realmente valiosos, sus textos, digamos, son muy vigentes. Y son muy entretenidos de leer, realmente son textos muy, muy, muy interesantes. Bueno, con este ejercicio que les propuse, como les decía al principio, yo intento mostrarles a ustedes con ejemplos como estos que la filosofía no es para dejar tranquilo a nadie, ¿sí? La filosofía no lo deja a uno tranquilo, al contrario, lo pone a uno a pensar, lo incomoda, le plantea retos, incluso uno entra en contradicciones con cosas que antes creía, pero que ya como que no está tan seguro. Ese es el trabajo de la filosofía. El trabajo de la filosofía no es dejar tranquilo a nadie, sino es justamente cuestionar. ¿Qué cuestiona la filosofía? Todo, absolutamente. Todo tiene que ser cuestionado, todo tiene que ser reevaluado.
Entonces, ese es, digamos, el valor real que tiene la filosofía. Y un texto como estos, después de que uno lo lee, y sobre todo después de que hicimos esta lectura, uno queda todavía menos tranquilo, ¿no? Porque entonces empiezan a pensar, bueno, ¿cómo he vivido mi vida? ¿Realmente la he vivido con esa embriaguez con la que habla Sabater? ¿O he vivido una vida más bien mediocre, ¿no? Como haciendo todo, pues, al mínimo esfuerzo, sin apasionarme tanto por las cosas, sí, ¿cierto? O sea, como que nada me apasiona realmente, nada me llena, con nada me embriago en ese sentido, ¿no? Como que nada realmente me lleva, digamos, a querer ir más allá, ir a los límites de eso, que es lo que realmente hace grande al hombre, ¿no? Esa última frase de Sabater es maravillosa, ¿no? Nada grande se ha hecho sin pasión. Hay que ponerle pasión a las cosas, ¿sí o no, muchachos? Bueno, como el tiempo en televisión siempre es corto y la idea tampoco es cansarlos y aburrirlos, este ejercicio que hicimos hoy, sobre todo tiene el objetivo de que ustedes, digamos, no se me pierdan, ¿no? Yo sé que durante la semana es difícil con ustedes mantener una comunicación constante por la forma en la que estamos trabajando y realmente no ha sido tan fácil poder interactuar con ustedes de esta manera estando en el colegio, entrando por el internet, ¿no? Entonces, yo sí quiero que estos espacios que vayamos a tener los fines de semana, los sábados o los días festivos, los aprovechemos al máximo. Entonces, y durante la semana, entonces, pues, ustedes me van enviando los trabajos, yo les estoy, en la medida de mi tiempo, también estoy interactuando con ustedes, de lo que ustedes me envían, si me envían preguntas, dudas, pues yo también intento resolverles y retroalimentar los ejercicios. Bueno, un minuto para que cerremos esta sesión. No sé si hayan preguntas, si hayan algunas aclaraciones, algún comentario. ¿Quién quiere decir algo? Profe, ¿usted más adelante nos podría recomendar unos libros? Se los estoy Y recomendando. algunos autores, sí. O sea, por escrito, para buscarlos Autores. después. Mire, voy a recomendarles un textico, el texto del corazón del actor, se los voy a buscar ahorita, el de Allan Poe. Se lo voy a enviar al grupo y se darán cuenta de lo que es un texto muy corto, pero ese texto es maravilloso. Y ahí ustedes empiezan a encarretar con el autor, van buscando otros textos. Robert Louis Stevenson también es muy bueno. Yo les voy recomendando por ahí otras lecturitas para que ustedes vayan haciendo en sus casas. Sí, señora. Vale, muchas gracias por Fabiana, ¿cierto? Sí, señor. Fabiana Camacho. Muy bien, Fabiana. ¿Alguien más tiene algún otro comentario en relación con la lectura, con el trabajo, alguna duda? Profe, una pregunta, ¿esa lectura es más larga o solo es ese pedazo? ¿Cuál lectura Daniel? La de Elogio a la embriaguez. O sea, solo ese... Solo es que es corto, es un texto muy corto, ¿sí? Es un ensayo muy corto, es un ensayo de 2 páginas prácticamente, ¿sí? Esa es una característica de Fernando Sabater, escribe cosas muy corticas pero contundentes, una cosa así brutal, pues. Yo ¿Listo? pensé que era como un tipo resumen de un texto más largo. No, es un ensayo filosófico muy corto. Él escribe cosas corticas. Claro, también escribe libros más grandes, ¿no? Pero una característica de él es esa capacidad que tiene de decir cosas contundentes en pocas palabras. Eso me encanta de ese autor. Muy bueno. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? ¿Listo? Bueno, muchachos, de mi parte, entonces, esto era lo que yo quería comentarles. De todos modos, como les acabo de decir, pues en el transcurso de la semana